Para comenzar tenemos una pequeña introducción sobre SQL Server Integration Service, qué se puede hacer con él, que es una plataforma para la integración de datos y sus flujos de trabajo. Esto es muy importante, esa palabra flujos de trabajo, ya que sobre ellos vamos a trabajar para la solución de la práctica. Tiene importantes tareas para procesamiento de cubos multidimensionales y análisis services. Esto se ve en las siguientes prácticas. Ahorita nos vamos a enfocar en flujos de trabajo. Seguimos. Es un componente de Microsoft SQL Server utilizado para migración de datos, o sea, pasamos datos de un lugar a otro sin modificación, como decía anteriormente, ya sea de documentos, ya sea de otras formas de obtener los datos. Las características de SSIS, o sea, Integration Services de Microsoft, son: permite mover datos de origen a destino sin modificar los datos. O sea que vamos a tener los datos en un lugar X y los vamos a pasar a un lugar Y sin modificarlos y de una forma fácil, ya que el flujo de trabajo se puede hacer de forma visual y sin modificación de nada. Seguimos con las características. Se pueden importar datos de fuentes diferentes a SQL Server. Pueden ser una base de datos SQL Server, puede ser una base de datos de otro tipo, puede ser texto plano, texto con tabulaciones, etcétera, Excel y muchas otras formas. Siguiendo, se puede realizar tareas de migración fácilmente usando tareas visuales. Eso es lo que les decía, visual. Eso que se agarra, se pone la tarea y se sigue programando, se podría llamar. Pero de forma visual es muy fácil. Solo se deben modificar unas propiedades de cada flujo de trabajo, de cada tarea dentro del flujo de trabajo. Bueno, esta es una pequeña introducción sobre lo que nos puede ayudar el Integration Services y lo que ahorita vamos a explicar la práctica qué es lo que vamos a hacer. Bueno, la descripción dice qué se debe hacer. Bueno, tenemos el documento con datos. En este documento están el nombre del estudiante, el nombre de la clase, la nota. En la base de datos que vamos a comparar está, además del nombre del estudiante y el nombre de los datos, está de las clases, también está el carnet, ya que debemos comparar estos dos para saber qué carnet es el que tiene con estos datos del documento plano. Aquí poseemos un web services. Lo que especifica es que la nota con la que se debe ganar es 61, o sea que web service nos tira un número que es 61, al cual debemos comparar para saber el resultado, es decir, aprobado o reprobado. Entonces, al comparar estos dos fuentes de datos, que son las bases de datos inicial y el documento inicial, entonces lo comparamos, hacemos un análisis con el web services para poner el resultado y al final terminamos con los mismos cantidad de documentos más una bitácora, pero ya modificados para que tengan el resultado y el carnet que se sacó de esta base de datos. En esta base de datos, que es otra tabla, en la misma base de datos tenemos dos tablas. La primera que se tiene los datos iniciales y la otra que tiene los datos ya terminados. Esto quiere decir que lo mismo que está en estos documentos está en la tabla segunda, o sea, en los resultados de la base de datos. Al finalizar, tenemos un servidor de FTP que lo que demanda es la bitácora para saber a un servidor, a la redundancia, un servidor de FTP para saber y guardar en otro sitio qué es lo que estamos haciendo. Pues esto es lo que se debe hacer. Es bastante sencillo, pero lo vamos a explicar y lo vamos a realizar. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Integrando los datos, como ya lo expliqué, ¿verdad? La base de datos la vamos a comparar con el archivo y más el web service. Al final vamos a tener resultado deseado. ¿Con qué lo vamos a hacer? Bueno, con SSIS, ¿verdad? Integration Services, las tareas de flujo de datos y de control que presenta SQL hasta alcanzar el objetivo, que es agregar todos los datos a la base de datos y tener el archivo terminado y la bitácora. Bueno, sigamos. Explicación. Bueno, ¿qué más? Manos a la obra. Bueno, entonces vamos a seguir explicando lo que es la integración. Entonces abrimos el proyecto que ya habíamos realizado para explicar cómo lo realizamos. Entonces vamos a ver cuántas tareas hay aquí. Aquí podemos ver varias tareas.
el web service, lo que implementa el web service, un script, un flujo de datos, que es lo que vamos a ver después. Primero vamos a ver el flujo de control. Este se le llama un contenedor. Lo que hace es repetir, vamos a explicarlo, y es la tarea de FTP, que es al final de todo el flujo de datos. Ese flujo de datos tenemos un archivo de texto que es el que dice aquí, archivo de datos. Pero vamos a empezar con el flujo de control detalle por detalle. Entonces vamos a la tarea de servicio web, o sea el web service. Le damos doble clic para ingresar. Bueno, entonces aquí dice HTTP connection. Aquí debemos crear una conexión de HTTP que vamos a direccionar es a un web service. Este web service lo debemos de crear nosotros. Se puede crear en algunas formas, pero lo hicimos aquí en Visual Studio. Está basado sobre C#. Entonces lo que se hace es nuevo proyecto. Te toma una aplicación de servicio web de ASP.NET, ponemos el nombre, le damos a aceptar, y lo que genera es casi igual a esto. Lo único que cambiamos fue la dirección, que es en localhost web service. También está se le agrega el nombre y la descripción. Esto es para saber qué es lo que hace el web service y mi servicio web, que es el cómo se le va a llamar. Lo importante es esto. Esto fue lo que agregamos para el web service. Se debe agregar siempre el web method, es así específicamente como está aquí. Después de eso ya se pone el proceso. Este proceso lo que hace retorna un 61, que es un double, o sea un número real. Eso es lo que va a retornar. Entonces lo que hacemos es ponerlo a correr, iniciar depuración. Bueno, lo que hace es que pone a correr nuestro servicio web. Aquí podemos ver. Entonces aquí están los dos procesos que podemos ver aquí, los dos procesos que se pueden instanciar. Si no se pone web method no aparece. Entonces cambiamos, entonces vamos al verificar. Aquí está lo que tomó y vamos a invocar. Aquí se ve el 61 y que es un double. Entonces está bien nuestro web service. Ahora vamos a integrarlo con nuestro proyecto. Entonces aquí lo que se debe hacer en WSD file, o sea es un archivo WSDL. Lo que se hace es crear uno. Yo lo tengo en mi escritorio, lo abro y lo que hago es poner esto en verdadero para poder descargar de mi web service, que ya lo llamé aquí. Lo descargo y lo que hace es que descarga. Aquí se ha descargado correctamente. Lo que descarga es el archivo de configuración para poder leer. Aquí en service ponemos mi web service, o sea lo que puse como nombre. Aquí el método que quiero usar y solamente en salida ponemos esto, que es una variable. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar guardando en una variable. Entonces aquí está user string salida. Entonces nos vamos aquí donde dice variables, le vamos a aceptar string salida. Yo le puse así, ustedes pueden ponerle de cualquier forma, aceptar. Entonces nos vamos a esta ventana que dice variables y como pueden ver tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Aquí está archivo actual, directorio. Bueno, vamos a explicar de una vez todas las variables. Entonces ampliamos aquí, dice directorio. Este directorio es de donde se van a tomar los archivos de origen para comparar con la base de datos, o sea la tabla de origen. Estos son los archivos de origen. Esos los tengo en mi escritorio, como dice aquí. Entonces vamos a revisar origen. Entonces aquí están los que se nos mandaron para poder verificar los datos. Como pueden ver, expliqué anteriormente, no tiene carnet y no tiene nota de aprobado o reprobado, solo tiene la nota numérica. Entonces revisamos. Aquí también está directorio destino, sea donde se van a guardar los datos. Aquí está la bitácora, ya hice pruebas. Vamos a eliminar estas. Entonces así es como se muestra la bitácora. Vamos a ver que ahorita cuando pongamos a ejecutar el proceso va a salir una nueva fecha y se va a ver. Bueno,
Estamos en variables. Archivo actual, ese no. Directorio destino, está en nota. Esta es una nota que se va a usar. Source bitácora, o sea, dónde se va a guardar la bitácora, que ya la vimos que está en el destino, en txt. String salida, que es el que estamos usando aquí en el web service. O sea, el web service lo que va a hacer es guardar ese número 61 en este string. Tabla temporal, esta no la usamos, la estábamos usando anteriormente. Entonces la nota, o sea que es el donde se va a guardar, ya sea aprobado o reprobado. Entonces ya los tenemos todos. Entonces aquí está, como vieron. Entonces la salida la vamos a guardar en string salida. ¿Aceptar? Bueno, esto es lo que nos devuelve. Es un servicio web, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es utilizar una tarea XML. La podemos encontrar aquí en tarea XML. Lo que hace esta tarea es que toma el web service y lo convierte en un XML para que se pueda utilizar dentro del proceso. Bueno, entonces aquí lo que ponemos es primero xpath, luego tiene que ir variable, porque lo que vamos a hacer es guardarlo, ¿verdad? Esa es la entrada que vamos, como aquí vieron que la salida que era string salida, ¿verdad? ¿Sí? Salida, string salida. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es nuestra entrada? String salida. Bueno, opciones de xpath. Aquí debe ponerse en falso. En xpath operation tiene que ser en valores, ya que con valores vamos a trabajar. Aquí en salida, o sea, lo que va a salir de la tarea XML. Entonces aquí agregamos unas cosas. Se debe de poner true, eso es muy importante, ya que si no, no funciona. Destino tipo variable, o sea, como les dije, la nota se va a utilizar para guardar la nota, o sea, qué es lo que va a salir. Y overwrite destination, o sea, se va a sobreescribir el destino, se debe poner true, porque si no, al final salen todos como la primera nota, ya sea aprobado o reprobado, salen todos igual, o sea que no sobrescribe el destino. Si la primera nota era aprobado, todas las demás van a ser aprobado. Si la primera nota era reprobada, todas las demás van a ser reprobadas. Es muy importante ponerlo exactamente como está aquí. Segundo, operando. Esto es como se vio en el web service. Aquí en verificar, invocar. Aquí dice doble, 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 o sea real. Eso es lo que se debe poner aquí. Es una entrada directa, porque nos va a dar de una vez el número. Aquí se debe poner esto para que no lo convierta. Bueno, entonces damos a aceptar. Ya tenemos todas las opciones. Entonces lo que sigue es este. Eso es una tarea que se llama for each loop container. Bueno, contenedor, aquí está. Contenedor de bloques for each. Así se llama en español, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar a él. Entonces aquí, bueno, está el nombre, la descripción, colección, está expresiones, user directorio. Entonces aquí lo que hace es que por cada, aquí dice carpeta, que es el origen, como se pueden dar cuenta. Aquí están los archivos .txt, que son los de origen. Recuperar nombre de archivo completo, ¿sí? Entonces lo que hace ¿cómo se llama? Aquí, user directorio, que es el directorio que ya hice en las variables. Entonces, sigamos. Entonces, asignación de variables, archivo actual. Ese archivo actual es para saber cuál es el que estamos ahorita tomando. Entonces lo que hace es que, como dice, ¿verdad? Recorre todos los archivos que estén dentro de la carpeta origen. Eso es lo que hace el contenedor de bucles. Bueno, dentro de este contenedor de bucles lo que vamos a hacer es que por cada archivo debemos hacer todo, ¿verdad? Entonces, vamos a este script task. Este script dice entry point main variables. Entonces, las variables, este es solo lo vamos a leer. Es la variable bitácora que ya vimos, que es donde se guarda. Y este es el archivo actual. Se lee y se escribe. Este solo se lee porque, como se dieron cuenta, se graba todo y se sigue agregando.
no que en esto se borra y se vuelve a escribir todo de cero. ¿Sí? En general aquí no modificamos nada, solo agregamos estos dos para saber cuáles son de escritura y lectura y otro solo de lectura, que es la bitácora. Vamos a editar el script, que es el que se crea. Bueno, aquí está un script, este nos lo genera casi todo también. Aquí lo que se hace es, como podemos ver, aquí está una variable archivo actual, que es lo que se toma el archivo, ¿sí? Se convierte a string, ya, todo se convierte a string. Aquí, o sea, esto se repite como está dentro del for each, se repite cada vez que se toma el archivo. Entonces aquí está el destino. Aquí dice escribir el archivo, o sea, con esto se escribe el archivo. Aquí está el uStreamWrite, que es para escribir la bitácora. Y esto le pusimos usuario de máquina para una variable extra que íbamos a agregar, pero la dejamos así. Entonces esto lo que hace es escribe la bitácora, ¿ya? Este escribe. Eso es lo que hace. Toma el archivo actual y escribe la bitácora. Para cada archivo escribe una línea de la bitácora, ¿ya? Entonces por eso está así. Bueno, ya he explicado eso. Continuamos. Le vamos a aceptar. Y ahí está. Bueno, ya llevamos el web service, la tarea XML, el for each, que es un contenedor. Vamos a agregar cualquier tarea que uno crea, cualquier tarea que te sirva de estas tareas que están aquí. Entonces lo que hicimos puede ser un data flow task, o sea, un flujo de trabajo. Bueno, para ingresar al flujo de trabajo le das doble clic y se abre el flujo de trabajo. Este es un archivo de datos. Entonces lo que hace es que levanta el archivo de datos, o sea, lo lee. Entonces aquí está el source archivo, columnas, aquí están los archivos. Aquí podemos darle nuevo y se genera otro. Vamos a esperar para ver cómo es que se edita. Aquí está, entonces le ponemos el nombre, la descripción y las columnas que queremos. Entonces aquí vamos a ver que se pusieron 3 columnas. Aquí está el nombre y salida de error. Esto no lo editamos en nada, solo creamos las 3 que eran las que poseen los archivos de origen. Esto se edita dependiendo del archivo de origen: nombre, curso y nota. Continuamos. Entonces se puede editar. Entonces columnas, salida de error. Ya lo tenemos. Esto lee el archivo y lo levanta. Tenemos todos los datos, digamos, del primer archivo o de cada archivo que está dentro del contenedor. Nos vamos a un fuzzy loop, que es búsqueda aproximada, se le llama en español. Dice: mira las comparativas de base de datos y el archivo en curso para sacarle el carnet. O sea que vamos a comparar. Entonces aquí dice administrador de conexiones. Esta conexión ya la tengo, es la práctica 2S2. Entonces tenemos la asignación, que es la tabla donde tengo los datos. Vamos a ir a verla. Abrimos el SQL Server. Entonces vamos a ir a ver qué base de datos tenemos y cuál fue la que usamos. Conectar. Esperamos un ratito. Bueno, aquí tenemos base de datos. Esta es la que tengo. Esta la usé para la práctica pasada, analítica y transaccional. Esta es la base de datos. Dos tablas: la asignación y el resultado. Esta fue una prueba, la asignación. Entonces vamos a ir al diseño. Entonces lo que tiene la asignación es un índice, carnet, nombre, curso, nota y resultado. Esto lo cargamos los datos que nos dieron para la base de datos. Aquí se pueden encontrar
los datos que nos dieron para la base de datos, estos. Entonces lo que se hace es cargar con un asistente del SQL Server estos datos de un Microsoft Excel a esa tabla que tenemos. Entonces aquí está. Entonces aquí son las columnas. Nombre, curso y nota avanzadas, que fue un 75%, que fue lo que nos dijeron que se debía de tener el umbral de similitud, y le damos aceptar. Esto lo que hace es que compara la base de datos asignación, que es la que yo tengo los datos, con el archivo de texto, que son estos tres campos que poseemos. Aceptar. Bueno, ya lo compara y lo que hace es de que devuelve el carnet. Bueno, entonces aquí tenemos una columna derivada. Ya que tenemos todos los datos, nos podemos dar cuenta que lo que hace falta es el resultado. Es decir, si se ha aprobado o reprobado, ya que eso no lo tengo aún. No lo tengo. O sea, lo tengo que generar conforme a los datos que vienen en el archivo. Entonces me meto a columna derivada. O sea, esto lo jalé de aquí, lo puse aquí. Columna derivada. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, este DTR8 están aquí en funciones de cada... No, entonces están en conversión de tipo. Ajá. Es este, lo que hace es que convierte un texto en... que la nota era un texto, ¿no? Lo movimos en las variables, era un string. Y el user nota también era un string. ¿Ya? La nota la tomamos de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí en las columnas, nota, ya que esta nota es la que viene del archivo. Y esta user nota la tomamos de aquí, que son las variables que podemos tener aquí, que es la que nos genera el web service. Entonces dice, si nota es mayor o igual que la nota del web service, que es 61, nos devuelva aprobado, y si no, reprobado. Entonces lo que genera esta columna derivada 1 es aprobado o reprobado. ¿Sí? Entonces le damos a aceptar. Bueno, esto es lo que genera, ya casi es todo lo que necesitamos. Lo que pasa ahora es que debemos hacer un archivo plano y hacer una base de datos, así como nos lo indicaron, un archivo y una base de datos. Entonces, para terminar tenemos que utilizar una multidifusión. Esto lo que hace es de que genera varias salidas idénticas. O sea, puedo poner aquí otro tipo, digamos otra búsqueda aproximada, y este podría generar otra salida. Puedo hacer muchas salidas. Eso es una multidifusión. Solo suprimo y se elimina. Entonces, voy con la multidifusión. Lo que hace es solo generar salidas, varias salidas. Voy a ir en destino, el destino plano, archivo de destino plano. Entonces, destino de archivo plano. Entonces, esto lo que hace es que lo que va a generar es un archivo plano que está en destino, ¿verdad? Estaba, porque ya lo borré. Entonces aquí source destino, la primera source archivo que era el origen, y source destino que es el destino, ¿no? Entonces aquí miramos bien nombre de la columna que vamos a ver de destino disponibles, columna de destino disponibles y columna de entradas disponibles. Vamos a dejarlo así. La difusión, como se dieron cuenta, venía así. Una columna, venía los datos de este, se compararon con la base de datos, le agregamos una derivada y lo que hace es como que fuera directo para acá, pero esto saca varias salidas. Entonces, vamos, asignaciones, columnas de entrada disponible, o sea, las que vienen, columna de destino disponibles. Estas columnas son las que yo generé para el archivo de salida. Entonces, tomo y las asigno. El carnet, este carnet es el que está en la base de datos. El nombre, este es el que viene del archivo de texto. El curso viene en el archivo de texto. La nota viene en el archivo de texto. Como pueden ver, aquí hay otras notas y otros cursos, pero esas son las que se compararon con la base de datos. Y esta es muy importante, el estado, que era la columna derivada.
aquí dice columna derivada, que es la que utilizamos aquí, que es la que nos agrega, ¿ya? Entonces le damos a editar, aquí vista previa, aquí están los campos que agregamos. Bueno, entonces esto ya lo que hace es generar en los archivos planos que deseamos. Entonces, si tomamos este y lo agregamos directamente al destino de Ole base de datos, lo que hace es que no acepta unos datos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces aquí, lo agarro aquí. Entonces en multidifusión trae y dice, y entonces vamos a hacerlo para que se den cuenta cómo se hace. Abajo, destino LDB, agrego este, lo jalo aquí, lo tomo aquí, abro, ajá. Entonces aquí lo que tengo es de que base de datos a una tabla o vista. ¿Qué tabla? El resultado. Ajá, asignaciones. ¿Qué asignaciones? Las mismitas que hice en el archivo para que quede igual, como se debe quedar igual. Nota, carnet, nombre, ahí está. Muy bien. Entonces le doy a aceptar. Y aquí como se puede ver, dice no se puede convertir la columna nombre entre los tipos de datos de cadena Unicode y no Unicode. Lo que pasa es que como viene de un archivo, no tiene definido los datos, o sea, el tipo de dato para que ingrese en esta base de datos. Entonces, lo que se debe hacer es agregar un conversión de datos. Se agrega aquí. Ajá. Vamos a ver esto un poco más. Entonces, lo haremos. Esta conversión de datos, lo que vamos a hacer es, haremos primero es el carnet 1. Carnet, bueno, los que vamos a convertir, solo los que vamos a convertir. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serán? Nos decía ahí. Entonces es nombre y curso, porque son los string. Carnet es número, nota es número, y la columna derivada que a la que generamos la dejamos así. Entonces aquí dice cadena DTSTR. Lo que tenemos que cambiar es una cadena DTWS, ya que así ya es una cadena Unicode y no una no Unicode. Aceptar. Lo pasamos aquí y vamos a ver qué dice. Lo abrimos. Ajá, resultados, asignaciones. Lo que debemos hacer es, miren, aquí está, dice copia. Entonces lo que debemos hacer es de que el nombre tiene que ir con copia de nombre y curso tiene que ir con copia de curso, que esto es lo que nos genera conversión de datos, ¿ya? Copia de nombre y copia de curso. Y como se pueden dar cuenta, esto ya funciona, ¿ya? Entonces con esto terminamos, lo guardamos. Con esto terminamos el flujo de datos. Ahora para finalizar vamos a ver cómo se genera la tarea FTP. Esta la grabamos de aquí, la corremos y todo es fácil. Solo se jala y se pone. Tarea FTP. Bueno, la tenemos aquí ya que debe ser al final de todo el proceso, de todos los archivos, se debe generar una vez. Y eso es porque se va a transferir la bitácora. Entonces vamos a FTP Connection, creamos una nueva, nombre del servidor. Lo que hice fue usar un servidor de FTP que es aquí, ¿sí? Entonces lo que hice primero lo probé ahora. Entonces aquí está, nombre del servidor es FTP, es muy bueno, es rápido. Lo que tenemos que hacer es poner nuestro nombre, ¿verdad? O sea, de usuario que ya creamos. Lo pueden usar ustedes también. Y pongo mi clave. Tiempo de espera, eso se queda así. Bueno, probar conexión. Lo que me dice es establecer la prueba, sí, correctamente. Aceptar, lo acepto. Stop on Fellow, name, tarea, sí. Transferencia de archivos. Enviar archivos, dice ahí. Ajá. Transferencia de ASCII, parámetros locales. Ahí está.
expresiones. Entonces ¿qué vamos a transferir? Un archivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué archivo voy a transferir? La bitácora, ¿ya? Eso es lo que voy a transferir. Entonces los parámetros remotos, remote path, lo que va a hacer es dónde lo quiero, dónde lo voy a transferir. Entonces lo voy a dejar así, para que lo pongan en la raíz, aceptar, aceptar. Y bueno, revisamos. El tipo de conexión bitácora no es un archivo. Bueno, transferencia de archivos, local path, eh, source archivo, aceptar, no, tampoco. Transferencia de archivos, el bitácora tendría que ser un archivo. Dice el tipo de conexión bitácora no es un archivo. Tipo de conexión bitácora, vamos a hacer aquí. Una conexión de archivos planos, una conexión de archivos. Entonces vamos a probar aquí. Archivo existente, examinar, escritorio, origen y destino, perdón, bitácora. Aceptar, bitácora.txt. Vamos a probar con este. Transferencia de archivos y voy a bitácora.txt. Voy a aceptar y ahí está. ¿Vieron? Creó una nueva conexión de archivos, ya que no se podía con bitácora, ya que estaba tomando como que este es un archivo plano, no es una bitácora. Como se pueden ver en el símbolo, no es igual. Entonces ya lo tenemos todo. Espero que hayan entendido. Flujo de control y el flujo de datos, perdón, y el flujo de control. Entonces vamos a poner a correr. Vamos a verificar que el origen esté aquí. Ajá, muy bien. Y vamos a verificar que el destino también esté vacío, solo la bitácora, para empezar a escribir. Vamos a ir a este explorador, al resultado, y vamos a seleccionar las primeras 1000 filas para ver si hay datos, ¿verdad? Y si hay datos, lo que voy a hacer es eliminarlo. Voy a incluir así de fácil, ¿no? Incluir un delete, nueva ventana, no le pongo ninguna búsqueda ya que quiero que elimine todo, y le pongo ejecutar. 67 filas afectadas. Esas son todas las filas que tenemos. Seleccionar las primeras 1000 filas y como ven ya no hay nada en la tabla. Bueno, entonces vamos. Bueno, también vamos a ver lo del conexión rápida. Establecer conexión rápida. Bueno, vamos a. Esto es para verificar que no haya nada. No hay otro documento, ¿ya verán? No hay otro documento. Para ver que sí haya transferido bien el servidor FTP también. Entonces le vamos a dar play, o sea, ejecutar. Entonces inicia. Tarea de servicio web, inicia amarillo, se pone verde. Eso que indica que está bien. Tarea XML, aquí puse un punto de interrupción, lo continúo, empieza a hacer por cada archivo. Lo que hace es por cada archivo hace el script, o sea, la bitácora, escribe la bitácora y se mete al flujo de trabajo. Y como podemos ver, 25 filas dice, o sea que se pasaron 25 filas hasta el archivo y hasta la base de datos. ¿Por qué 25 filas? Ahorita vamos a ver los archivos de origen. No lo tengo, entonces origen. El último, como podemos ver, son 25 filas. Lo vamos a editar con este para saber que son 26 menos esta, 25. Son las últimas. De cómo se hizo para cada uno. Entonces venimos al destino. Venimos al destino y miramos que aquí ya están los procesados. ¿Se acuerdan que no estaban los procesados? Y aquí ya están. Aquí dice reprobado porque tiene nota 22 y le pone su carnet. Aquí está reprobado, algún aprobado. Este 73, aquí está aprobado y le pone su carnet para cada uno.
Aquí está. Entonces se puede comparar. Abro este, ahí está, y abro, aquí lo pongo, abro el origen, las notas 1. Entonces lo que puedo hacer es abrir en otra ruta, mover otra vista. Entonces aquí está, bueno, Jairo Ali, matemática básica 35, reprobado, y el carnet que se tomó de la base de datos. ¿Sí? Que esta base de datos. Explorar, debe asignación, seleccionar las primeras 1000 filas, y aquí debe estar Jairo Ali. Lo buscamos, Henry Osvaldo, no lo encontramos. Como son bastantes, lo que vamos a hacer es hacer un select más fácil. Select asterisco, ajá, from qué, ajá, top, no, ajá, ¿dónde? ¿Qué? Carne se iguala 2009 15 482. Le damos a ejecutar. Y aquí está Jairo Lee, administración. Bueno, este es así como venía, ¿verdad? Pero como solo hay que comparar el carnet. Y aquí está bien. Entonces cerramos, ya vimos que está bien. Lo que vamos a hacer es comparar con este resultado. Selecciono las primeras 1000 filas. Y aquí están todos los datos que estaba en el destino. Editar con este. Ajá. Cierro este, ya que es este. Aquí están las notas ya procesadas. Entonces lo que voy a hacer es comparar con esta base, esta tabla. Voy a comparar un dato a ver si está bien. Where carne igual a, voy a tomar este al azar, no agarré cualquiera, no estaba probando si me salió o no, sino que cualquiera. Entonces aquí está, este es análisis estructural 2, que es el que está aquí, 78 aprobado, y este debe existir en otro archivo, el mismo carnet. Entonces vamos a abrir el destino y vamos a abrir todos los datos para buscar que si existe ese. Entonces lo buscamos y aquí está, dice arquitectura de computadores de 78 aprobado. Aquí está, ajá, 78 aprobado. Esto quiere decir que todo está bien. ¿Cuántas había? 67 columnas. Ajá, estéril. Entonces lo que tenemos que hacer es ver si está en las 67 columnas. Bajamos y aquí está, 67 columnas, todo muy bien. Entonces con esto terminamos. Espero que les haya servido. Es muy bonita práctica, ya que ayuda en todo, se hace de todo. Base de datos, texto plano, se toma texto plano, se compara, columna derivada, multidifusión, flujo de control, se utiliza un web service, se crea un web service, puede que ya lo hayan tenido, se utiliza un loop, o sea un for each, un loop, se realiza un script y una tarea FTP. Bueno, para terminar la tarea FTP vamos a volver a actualizar, a ver si aquí está nuestro archivo, y aquí está, muy bien, todo muy bien. Vamos a dar editar y aquí se debe ver, y aquí está, notas, aquí está el final, la aquí está en notas 1 a las 9:22 y notas 2, notas 3, que son los tres archivos, y todo está muy bien. Entonces pues con eso terminamos, ¿sí? Nos salimos de todo, terminamos, y espero que las recomendaciones es tomar la tarea, investigar un poco sobre esa tarea, es muy sencillo, de internet se encuentra fácilmente, y si no lo creen necesario, pues la toman y la usan.
Eso es muy importante, la toman y la usan, no le den miedo a agarrar cualquiera. Es muy importante, solo se lee y cae su nombre dice lo que hace, y si la necesitamos la usamos. Recomendaciones. Una recomendación importante en, digamos, esta es la transferencia, el local path, que como se dieron cuenta tenía que usar exactamente una conexión de archivos, no una conexión de archivos planos, si no, no se podía realizar. En esta del servicio web se debe crear un servicio web, lo importante es descargar el WDS, si no, no se pueden tomar las entradas que posee, que en este caso son dos. Este es muy importante. Como tercer punto, bueno, dentro del flujo de datos, pues la columna derivada que se debe poner muy bien. Estos son muy importantes en estos conversión de tipo, ya que si no os diría un texto es mayor o igual que otro texto y puede ser que no sea lo mismo, que decir, bueno, 80 es mayor que 61, no, ¿verdad? O sea, no nos va a dar lo mismo. Entonces aprobado, reprobado y esta columna derivada. Esta conversión de datos es similar a la que dije, pero lo que hace es que directamente cada columna la convierte en lo que uno desea. Entonces, para poderla ingresar a un destino, se deben ver bien las asignaciones, ya que si no se asigna bien, digamos que este no lo hubiera puesto como la columna derivada, sino que lo hubiera puesto como otro, no sirve. Y si esto lo pongo como solo el nombre, lo que hace es que va a dar un error, como ya vimos. Entonces, se debe tomar en cuenta todo, ¿verdad? Se debe de ver que todo esté conforme lo estamos haciendo, como lo deseamos. Y aquí está. Aquí están las conexiones que utilicé, que este es el del web service. Solo se pone la dirección que nos dio cuando ejecute mi web service, que fue el que creé, ¿verdad? La dirección le pongo aquí al final WSDL para poder descargar mi WSDL. En el tarea FTP, muy importante utilizar este archivo, bitácora txt, no ningún otro, este. O sea, creo aquí nueva conexión de origen de datos, no, perdón, nueva conexión de archivos, y aquí tomo el archivo, que en este caso era bitácora. Podría haber agregado varios FTP para tirar todos los archivos, o agregarlo aquí dentro del flujo de datos y tirar todos los archivos de datos, y al final también tirar, o sea, enviar al servidor FTP, enviar mi bitácora. Bueno, entonces esto es todo. Gracias por ver este video. Yo sé que es largo, 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 pero vale la pena. Ojalá que les sirva mucho. Gracias.